Bueno, espero que estén muy bien, chicos. Esta semana vamos a trabajar de manera sincrónica. Yo les voy a hacer esta grabación para que ustedes la observen y comiencen a desarrollar su caso de HACCP. Vamos a ir viendo los elementos desde el principio 1. Repasen, por lo tanto, las 4 etapas preliminares del HACCP. Tienen que ver los videos que voy a subir en la plataforma también del tutorial de HACCP para que ustedes complementen lo que yo voy a decir acá. Entonces, sí es importante que lo consideren. Como les hablé en la clase pasada, ustedes van a desarrollar un caso de HACCP específico en la preparación de un producto, ¿verdad? De un platillo, etcétera. Un platillo elaborado. Recuerden que no es hacer un arroz con atún, un arroz cantonés, un arroz con huevo, como dijeron, ¿verdad? Debe ser un platillo elaborado, un restaurante que ustedes van a elaborar para la venta en un servicio de alimentación, ¿verdad? Recuerden que la idea es que ustedes desarrollen todo el análisis de riesgos y peligros que se puedan generar durante la preparación de este platillo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cómo lo van a presentar? Como les dije en la clase pasada, deben de desarrollar en una plantilla de Excel todas las etapas del desarrollo del plan de análisis de riesgos. En cada una de las cejillas, como les mostré en la clase pasada, vamos a verla en pantalla. Ustedes pueden ver aquí abajo, donde ustedes van a ir abriendo las pestañitas y van a ir haciendo aquí, en las hojas de Excel, cada uno de las etapas preliminares y también de los principios del HACCP, ¿verdad? Recordemos que tienen que hacer uso de lo que establece el manual. Recuerden que al final yo les había mostrado en el manual, las plantillas que ustedes tienen que transcribir en la hoja de Excel. O sea, tienen que hacer este cuadro en Excel, ¿verdad? Esto para la fase 1. ¿Ok? Fase 1, ponemos aquí equipo HACCP, ¿verdad? Ahí no cabe mucho texto, entonces ponen equipo HACCP, ¿verdad? Etapa 2, fase 2, fase 2A, descripción de la actividad y relación de productos. Y elaboran este cuadro, esta plantilla en Excel. Se lo agregan acá, ¿verdad? Agregan una, este, perdón, agregan una cejilla, una nueva hoja, y ahí van desarrollando. Después, fase 2B, descripción del producto, ¿verdad? Recuerden que es la ficha técnica del producto. Ahí tienen que tomar fotos del producto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito ver qué van a elaborar. Entonces, sí es importante que desarrollen el producto, le tomen foto y aquí en esta plantilla en Excel, en este cuadro, ustedes van a desarrollar las fotos del producto que ustedes van a vender en el servicio de alimentación. Igualmente, vamos a ver acá el diagrama de flujo, fase 3, diagrama de flujo y comprobación de planta, ya la fase 3 y 4, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden, recuerden, poner así en la cejilla, diagrama de flujo, y ustedes van colocando aquí toda la descripción de las etapas, como ya hemos visto, de la descripción del producto. Ustedes lo hacen más bonito. Y ustedes van desarrollando aquí las etapas de producción, ¿verdad? En un diagrama de flujo de proceso. Ok,
que incluya cada una de las actividades que se desarrollan a la hora de elaborar el producto. ¿Ok? Ustedes hacen el diagrama de flujo acá. Aquí le ingresan el texto. Aquí recuerden que se puede modificar el texto. Y ahí se pone, digamos, recibo de materia prima, insumos y material de empaque, parece. ¿No? Todo eso lo van recibiendo, lo van desarrollando ahí en el diagrama de flujo. Luego, después, por ejemplo, viene el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, el almacenamiento del producto, ¿verdad? Entonces, aquí pueden poner también, por ejemplo, y si es almacenamiento en cámaras de frío, o si es almacenamiento a temperatura ambiente. ¿Mm? Igual, se hacen flechitas y ustedes lo van desarrollando así, bien bonito. Ojo que esto tiene que quedar muy bien hecho porque yo me baso mucho en el análisis que ustedes van a desarrollar en la calidad de este diagrama de flujo de procesos. Que puede ser otra flecha, cámara de frío y vamos a ver, puede ser que pongamos aquí cada uno de estos nodos, por ejemplo, estos tienen que llevar el mismo color. Ya si hay un nodo secundario que sale de uno primario, tiene que ir de otro color. Si hay uno de secundario a uno terciario, lo hacen de otro color, ¿verdad? Aquí azul, aquí podemos ponerle, no sé, pongámosle verde, verde. Y aquí le ponemos un celeste, no sé. La idea es para que se vayan viendo las etapas y los procesos y subprocesos. Entonces aquí podemos poner eh, refrigeración. Podemos poner refrigeración de 1 a 5 grados Celsius, ¿verdad? Voy a poner acá. En congelación de -12 a menos, pues, vamos a ponerlo a -18 grados Celsius. ¿Ok? Entonces ahí ya yo voy identificando así, lo van a almacenar. Hay tanto producto a temperatura ambiente como en frío. Ok, perfecto. O tal vez no, tal vez solo frío. Depende del proceso, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada una de las etapas de producción del producto, ¿verdad? Entonces, por favor, sigan esa secuencia. Recuerden cómo está acá del proceso, el diagrama de flujo. Siguiente plantilla, el análisis de peligros, ¿verdad? Entonces, recordando aquí, recuerden que aquí en esta etapa tienen que detallar los peligros significativos. Entonces, eso también es importante que lo desarrollen. Por ejemplo, vamos a hacer otra aquí. Eh, Vamos a abrir una acá. En esta vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle principio
principio 1, ¿verdad? Vamos a moverla acá, colorcito y bonito, y desarrollamos. Entonces, recuerden que para en esta etapa, en esta segunda columna, tienen que desglosar los posibles peligros biológicos, físicos y químicos que pudieran haber. Entonces, esa va en función a, ¿verdad? Peligros, como les había dicho, físicos, químicos o microbiológicos que pueden haber. Entonces, aquí ponen la tapa. Ustedes lo hacen más bonito, obviamente. ¿Ok? Qué sé yo, en la tapa de residuo ¿sobre cuál era? Recibe materia prima, insumos y material de empaque. Esto lo ponemos acá. Será un poquito más grande. Entonces ahí van elaborando la plantilla. Físico-químico, peligro. ¿Verdad? Peligro. ¿Ok? ¿Qué más sigue? Causas y medidas preventivas. ¿Ok? Y así lo van desarrollando. Bien bonito. Para cada uno de, pueden poner así y lo pueden ir desarrollando de esa manera. ¿Verdad? ¿Ok? Lo van desarrollando de esta manera. Recuerden que en caso de que haya más de un peligro, de un mismo tipo de peligro, en la misma etapa, tienen que identificar como físico 1 o F1. Digamos que aquí hay dos. F1, ¿verdad? Insertamos y ponemos F2, dos puntos, ¿verdad? Entonces, así se identifica. Peligro 1, peligro 2 físico, ¿verdad? Si hay dos químicos, ¿cierto? Agregamos otra Q, pero la identificamos como Q1 y la otra Q2, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo dos peligros químicos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí van llenando esta plantilla con cada una de las etapas y demás, ¿verdad? Entonces, por favor, en eso sí tengan mucho, mucho cuidado a la hora de hacer las plantillas. Después, en la fase 6, determinación de los puntos críticos de control. Aquí recuerden que antes de considerar los puntos críticos de control, al hacer estas cuatro preguntas del árbol de decisión, tenemos que considerar los peligros como significativos o no. Entonces, aquí recuerden, este, al principio uno, ya este análisis donde se analiza que el análisis de peligros tiene que ser un análisis técnico y científico, como ven acá. Yo no puedo decir que un peligro es significativo porque a mí se me ocurrió, sino que tengo que basarme en literatura técnica y científica y una serie de preguntas y demás en las etapas, en la etapa en particular, para decidir, lean estas preguntitas para que se den una idea si un peligro es significativo o no. Recuerden que un peligro significativo es aquel que es probable que se presente y que causará un efecto perjudicial para la salud, ¿verdad? Cuando se hace el estudio técnico, cuando se hace el estudio técnico, y ven ustedes un ejemplo de estudio técnico, en este caso, en una etapa de cocción, en la elaboración de una torta de huevo, ¿verdad? Se detectó un peligro biológico
por salmonela, ¿verdad? Entonces, aquí el equipo busca literatura, busca información sobre la salmonela, ¿verdad? Sobre salmonela. Entonces, aquí van generando extractos de los estudios científicos, donde indican las fuentes de contaminación acá, el tipo de microorganismo, la probabilidad de que aparezca este peligro, este, la incidencia actualmente, digamos, esto es en España, entonces la incidencia de esta enfermedad en la población en España, riesgos de contaminación por huevos, la gravedad también puede ser alta, media o leve, ahorita lo vemos. Esta es la parte de microbiología. Esto recuerden que obtiene del reglamento técnico de criterios microbiológicos de alimentos. Aspectos generales que ustedes leyeron en el libro de microbiología de alimentos, sobre en este caso específicamente em, sobre la salmonella enteritis, en qué temperaturas puede crecer, actividad de agua, pH, susceptibilidad al oxígeno, etcétera, ¿verdad? Además de también su termoresistencia o no, si es termófilo o no, ¿verdad? Entonces se pone acá. Si produce no toxinas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Se pone la bibliografía. Usen a paciente, por favor. Ustedes pueden utilizar la cantidad de bibliografía que, que quieran. No obstante, sí tiene que ser teoría muy reciente. Hablemos no de 1985, ahora busquemos de 5 años para atrás, 5 o 6 años. Importante. Y sobre estos estudios técnicos, ustedes van a decidir si ese peligro que ustedes identificaron acá, ¿verdad? Es significativo o no. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí recuerden también las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque si hay una medida preventiva no hay que considerarlo, porque generalmente los prerequisitos me paran el riesgo de que aparezca este peligro. Recuerden que yo les había hablado, si yo tengo un programa de aprobación y evaluación de proveedores, ¿verdad? Que me elimine el peligro de contaminación física por presencia de piedras en los frijoles, ¿verdad? Entonces, no hay ni que considerarlo porque hay una medida preventiva que elimina ese riesgo potencial de contaminación física, ¿verdad? Si no existiera, hay que implementarlo. Por eso recuerden el papel que juegan los prerequisitos en este análisis de peligros, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Si no hay que implementarlo. ¿Ok? Bien, saben. Entonces, después de una vez que ya tenemos categorizados o la información recopilada sobre el peligro existente, tenemos que desarrollar matrices. Estas son las matrices dos tipos de matrices. Recuerden que en el video que vimos viene otra. Las empresas desarrollan con matrices como mejor les convenga, ¿verdad? En este caso, generalmente las matrices evalúan la probabilidad de que se presente el peligro, la gravedad para la salud de que se presente el peligro. Aquí también vemos gravedad, aquí incluyen frecuencia también, qué tan frecuente es que la enfermedad aparezca, y también la probabilidad de no detección, ¿verdad? Entonces, esas variables generalmente son las que se miden a la hora de hacer estas matrices. Como ven, algunas matrices pueden ser cualitativas y otras cuantitativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en este peligro de salmonela, según el estudio técnico que acabamos de hacer, la probabilidad de que se presente es alta. La gravedad para la salud de que una persona adquiera esto es alta de enfermarse. Por lo tanto, hay que considerarlo como un peligro significativo. ¿Ok? En la tabla 2 aquí vemos que hay categorización. Gravedad para la salud puede ser crítica,
mayor y menor. La frecuencia puede ser alta, media o baja. Y la probabilidad de no detección puede ser alta, media o baja. Y se le da una puntuación. A todo lo que es peligro crítico, frecuencia alta o probabilidad alta, se le da un 5. Lo que es peligro mayor, frecuencia media y probabilidad media, se le da puntuación 3. Lo que es peligro menor, frecuencia baja o probabilidad baja, se le da 1. Pues aquí se pone, ¿verdad? En esta matriz se va poniendo gravedad 5, la frecuencia 5, probabilidad de no detección 5. Y aquí hacen una multiplicación, bueno, puede ser una suma también, eso no hay ningún problema. Y se concluye que hay que considerar este peligro como significativo. Entonces, ya los peligros que son significativos, tenemos que eh, pasarlos por el árbol de decisión. Esto de medidas preventivas es muy importante. Recuerden que es cualquier actividad que se puede realizar para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Entonces recuerden, aquí los prerequisitos son muy importantes, ¿verdad? Pues por ejemplo, en la plantilla que ustedes van a hacer, recuerden la etapa, el peligro, la causa y la medida preventiva. La medida preventiva para que esto no pase. ¿Ok? Aquí podemos ver, recuerden, en la etapa de almacenaje de canales de pollo en cámara frigorífica, el peligro es biológico, uno, por proliferación de salmonela. ¿Por qué? Porque puede haber un aumento en la temperatura de los canales por encima de 4 grados Celsius, debido a la elevación de la temperatura de la cámara. ¿Cómo prevenimos esto? La temperatura de la cámara debe ser inferior o igual a 4 grados Celsius para evitar que la temperatura de los canales supere los 4 grados. ¿Ok? Entonces ahí es que ustedes van a ir rellenando ese cuadrito con cada uno de los peligros que ustedes encuentren. Aquí vienen ejemplos, estos son ejemplos tomados del manual para que ustedes los lean. Recuerden que tienen que estar leyendo ya el manual. Aquí viene otro ejemplo del proceso de elaboración de ensalada de lechuga cruda, tomate, aceitunas en un establecimiento de comidas preparadas. En la etapa de preparación de lechuga, específicamente en la etapa de lavado de desinfección, se identificó un peligro biológico por la persistencia de patógenos. ¿Por qué puede haber patógenos? Porque puede haber una falta de desinfección de la lechuga o lechuga mal desinfectada. ¿Cómo prevenimos esto? Mediante un protocolo de lavado y desinfección de la lechuga, ¿verdad? Entonces ya esta medida preventiva me va a eliminar el riesgo o la probabilidad de que este peligro se genere. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos otro ejemplo de la leche, ¿verdad? En la leche, en una etapa de envasado de leche tratada térmicamente, el peligro detectado es químico, porque todavía pueden existir restos de químico en las tuberías donde pasa la leche. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber químico? Porque no se enjuaga lo suficiente. ¿Cuál es la medida preventiva? Enjuagar al menos por 15 minutos después de cada limpieza, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo enjuago mínimo 15 minutos, ya se elimina ese riesgo potencial de peligro. Ok, bien. Una vez que ya tenemos los peligros identificados y los peligros significativos ya validados y van a seguir al siguiente paso, que es la determinación de los puntos críticos de control, o sea, el principio 2. Un punto crítico de control, como ustedes vieron en el video, es la fase del proceso en la que se puede aplicar un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. ¿Ok? Para cada etapa o fase del proceso en la que se ha identificado un peligro significativo, se determina si es necesario establecer
procedimientos de monitoreo y vigilancia o de control para prevenir este peligro, eliminarlo o reducirlo a un nivel aceptable. En el caso de que se determine que sí es necesario, la tapa es un punto crítico de control para este peligro. Y como ustedes están estudiando, se desarrolla esta metodología, la más usada, la única, del árbol de decisiones, que es una serie de preguntas que nos vamos a ir desarrollando en cada peligro significativo. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿existen medidas preventivas para este peligro? Entonces contestamos sí o no, ¿verdad? Si no hay medidas preventivas, recuerden acá, cuando es significativo, ¿verdad? Si este peligro que físico, por ejemplo, no tiene una medida preventiva, no tiene medida preventiva. Entonces, ¿es necesario para el control en esta etapa para la seguridad del producto? Si contestamos que no, no es un punto crítico de control. Si contestamos que sí, hay que modificar la etapa, el proceso o el producto, ¿verdad? Aquí hay que modificarla para que exista una medida preventiva, ¿ok? Entonces, ya al establecer una medida preventiva, ya ahí puede seguir a la siguiente fase o a la siguiente pregunta. Digamos que vamos al ejemplo de, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, eh, microbiológico acá, a ponerlo en verde, y vamos a poner presencia de microorganismos, no, presencia de, sí, presencia de babosas en en la lechuga. Lechuga. Esto es biológico y microbiológico porque es portadora de parásitos, ¿no? ¿Ok? Causas, mal manejo de producto en campo y mal manejo de plagas, ¿verdad? Medidas preventivas. Bien, resulta que no hay, ¿verdad? No hay medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que implementar. Entonces, aquí, buenas, hay que decirle al productor que implemente buenas prácticas agrícolas, que incluye control de plagas en campo, específicamente para babosas, caracoles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí ya tiene que haber control, ¿verdad? Tiene que haber control. Ya tenemos ahí una medida preventiva para bajar a niveles significativos este peligro, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, digamos que hicimos todo el estudio para determinar si esto es un peligro significativo, y determinamos que sí, efectivamente, es un peligro significativo, ¿verdad? Por lo tanto, hay que considerarlo en el HACCP. Es un peligro significativo según el análisis técnico que acabamos de hacer. Si es un peligro significativo, qué torta. Bueno, ¿qué hacemos? Bien, ahora sí. Ya al ser un peligro significativo, yo lo puedo pasar por aquí. Entonces, ¿existen medidas preventivas para este peligro? Sí, sí hay. Esta etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. No, resulta que no. Es solamente un control que se ejecuta, ¿verdad? Entonces, nos vamos acá. ¿Puede haber una contaminación o aumentar el peligro hasta un nivel aceptable? Sí,
porque si la lechuga todavía trae alguna babosilla, algún huevo de babosilla, puede seguir en la lechuga, ¿verdad? Ah, ok. Una etapa posterior puede reducir el peligro hasta un nivel aceptable. Resulta que sí, que sí hay una etapa posterior que puede ser más adelante. La limpieza aquí, adelante, yo me fui muy adelante, digamos que venga acá, que venga aquí, limpieza, limpieza y desinfección de lechuga, ¿verdad? Entonces, esta etapa posterior me elimina el riesgo de contaminación. Por lo tanto, la etapa de almacenamiento no hay punto crítico de control, porque hay una etapa posterior, como ven acá, la limpieza y la desinfección de la lechuga, que me va a eliminar el riesgo. Por lo tanto, esta sí, potencialmente, es un PCC, ¿verdad? Sí puede ser un punto crítico, porque ya después de aquí, ya no hay manera de que si yo hago una mala limpieza y desinfección, la babosilla puede quedar y llegar al servicio. La etapa final, servicio y consumo, ¿verdad? Entonces, si la babosa llega hasta acá, ya ahí está el peligro, ya ahí se genera el peligro para el comensal. Entonces, esta etapa aquí hay que monitorear, vigilar, porque ya después no hay una etapa que me elimine el riesgo potencial. ¿Ok? Y así lo van haciendo con cada uno de los peligros que ustedes van a detectar. Y así se utiliza el árbol de decisión. ¿Ok? Así se utiliza el árbol de decisión. Bien, es un ejemplito interesante y lo pueden usar para el resto. Usen la lógica, usen el pensamiento basado en riesgos y demás. Bien, entonces, como les decía en el principio 2, ¿verdad? El árbol de decisiones debe utilizarse para cada etapa de peligro a peligro significativo, ya que una etapa puede ser PCC para un peligro y no serlo para otros peligros. Por ejemplo, una etapa de esterilización de conservas de atún es PCC para el peligro de supervivencia de microorganismos patógenos, pero no lo es para el peligro de persistencia de estamina, ¿verdad? Eso es un químico. Estamos hablando peligros micro y químicos, son diferentes. Y ustedes van a desarrollar esta plantilla, ¿verdad? En este caso, un ejemplo de almacenaje en canales de pollo en cámara frigorífica. Entonces van a analizar, ya tienen desarrollado tras el peligro y la causa, la medida preventiva, y van desarrollando las preguntas. ¿Verdad? Van desarrollando las preguntas. Y es aquí donde ustedes van a ir haciendo esto en Excel, ¿verdad? Peligro, causa, medida preventiva, pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y aquí ponen si sí es o no un PCC, ¿verdad? Entonces aquí lo que ponen es PCC en este cuadro, en esta columna. Aquí ponen es PCC, ponen PCC. Si es PCC, ponen PCC1. Si no es, ponen no, ¿verdad? Si no es PCC, ponen no. Si el siguiente etapa, si el peligro detectado significativo es un PCC, ponen PCC2 y así sucesivamente. Vamos a ver cómo lo establecen aquí. Aquí ponen que sí, ¿verdad? Pero para poder identificarlos mejor, les van a poner PCC1, ¿verdad? PCC1. Aquí ponen PCC1, ¿verdad? O sea, si puedo incluir aquí. No, no puedo, es la versión gratis. PSC1, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada peligro significativo, ¿verdad? Aquí ponen, vamos a ver, aquí ponen sí, 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 ¿verdad? Pero si un peligro significativo no es un PCC, nada más ponen no,
¿verdad? Pero los que dicen sí ponen PCC 1, PCC 2, PCC 3. Aquí sería PCC 1, PCC 2, ¿verdad? Bien. Ok. Bueno, vayan trabajando con esto. Luego viene el principio 3, que es el establecimiento de límites críticos para cada PCC. Recuerden que un límite crítico es el valor que marca la frontera entre lo que es aceptable y lo que no. ¿Ok? Eso es un límite crítico. Cuando se superan los límites críticos de un PCC, este se encontrará fuera de control y habrá que adoptar las acciones necesarias para que vuelva a estar bajo control. Por ejemplo, en la elaboración de ensaladas de lechuga cruda, tomate y aceituna en un establecimiento de comidas preparadas, ¿ok? Aquí determinamos que esa etapa de lavado y desinfección era un punto crítico de control. ¿Cuál va a ser el límite crítico? El cumplimiento de las instrucciones de limpieza y desinfección de la lechuga, ¿verdad? El cumplimiento. Más específicamente, tiene que haber una medición, porque debe existir un monitoreo que vamos a ver más adelante. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tiempo, el lavado de la lechuga, libre de partículas, la cantidad de cloro que se utiliza para desinfectar, la concentración del cloro y el tiempo que dura la lechuga disuelta en contacto con el agua con cloro, tiempo, temperatura. Entonces, estos generalmente límites críticos son de tipo cuantitativo. Por ejemplo, la pasteurización. Entonces, el límite operativo es entre 71,7 grados Celsius a 75 grados Celsius. Hay una tolerancia entonces de 3,3 grados Celsius. O sea, un nivel operativo. La pasteurización puede hacerse dentro de este rango de temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se pasa de 75 grados Celsius, hay una desviación del límite crítico superior. Y si baja el 71,7, hay una desviación del límite crítico inferior, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante controlar esto. Controlar el límite operativo, ¿verdad? O niveles de tolerancia. Porque si sube más de la cuenta o baja más de la cuenta, ya hay que tomar una medida correctiva, correctiva, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, a más de 75 grados Celsius, la leche se puede empezar a quemar. Entonces, hay que aplicar una medida correctiva. Eh, Ir al pasteurizador, bajar la temperatura a 75 grados Celsius, eh, avisar a mantenimiento si es que ya es un problema de la máquina, qué sé yo. Si está a 70, si está a 70, por ejemplo, 70 grados Celsius, entonces también ajustar la temperatura hasta 71 grados Celsius o más y el producto que pasó a menos de esa temperatura, volverlo a pasar por el pasteurizador, ¿verdad? Son medidas correctivas que se deben de tomar. Pues para cada PCC tiene que haber un límite crítico, ¿ok? O límites críticos. Entonces, por ejemplo, acá, en este ejemplo de pollo, de para el peligro biológico salmonela, el límite crítico va a ser la temperatura de la cámara, ¿verdad? El límite crítico va a ser de más 4 grados Celsius. El nivel objetivo máximo más 2 grados Celsius. Tolerancia, entonces, el límite operativo tiene que ser, el nivel operativo, perdón, debe ser entre 2 y 4 grados Celsius. A más de 4 grados Celsius, acción correctiva. A menos de 2 grados Celsius, acción correctiva, ¿verdad? Y así vamos con cada punto crítico de control. Entonces, para cada límite crítico, hay que establecer un sistema de monitoreo y de vigilancia. ¿Ok? Recuerden que el monitoreo o la vigilancia son esa secuencia planificada de observaciones o medidas para asegurarse de que cada uno de los PCC
se encuentra dentro de las especificaciones. El monitoreo puede ser visual, sensorial, físico-químico o también microbiológico. ¿Ok? ¿Qué vamos a vigilar? Los parámetros y las condiciones definidas dentro de los límites críticos para cada PCC. ¿Cómo se vigila? Mediante un método que se establece en la empresa. ¿Dónde se vigila? En el lugar donde está el PCC. ¿Ok? O en la etapa donde está el PCC. Y en la persona responsable, ¿quién es el que va a vigilar y monitorear esto? Generalmente puede ser el mismo operario, validado por un inspector, qué sé yo. Pero aquí vemos, vamos a ver acá, vamos a ver las plantillas. Ya después de PCCs, seguimos con los límites críticos, ¿verdad? Límites críticos. Etapa, peligro, límite crítico, fuentes de información, también importante, pueden generarlo. Y luego el sistema de monitoreo y de vigilancia y medidas correctivas. Pero aquí muy importante, etapa del proceso o PCC o número de PCC, recuerden, PCC 1, PCC 2, PCC 3. Peligro significativo, ponen el peligro significativo. Límites críticos, el límite crítico. Vigilancia, ¿qué vamos a vigilar? La temperatura, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Mediante revisión de los termómetros. ¿Dónde lo vigilamos? En las cámaras de frío donde está el pollo, ¿verdad? Frecuencia, cada hora. Responsable, operario de cámaras de frío y supervisor de calidad. Referencia o descripción del sistema de registro. Recuerden que un registro es y recuerden, para todo PCC tienen que elaborar un registro asociado para el control y monitoreo. Entonces, si vamos a monitorear las temperaturas de la cámara de frío donde está el pollo, hay que hacer un registro de la toma de temperaturas de esas cámaras. Tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque es la evidencia de que se va a hacer el control, o el monitoreo o la vigilancia. Medidas correctivas. ¿Qué pasa si llegamos a una desviación del límite crítico? Entonces, tipo o grado de desviación, por ejemplo, temperaturas superiores a los 4 grados Celsius. Procedimiento, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? En relación con la causa. ¿Qué sé yo? Si es porque el equipo está en mal funcionamiento. En relación al producto. Existe producto de alto riesgo porque hay pollo, ¿verdad? Responsable. Este, mm, bueno, en relación a la causa. Cuando la causa sea por daño del equipo, avisar inmediatamente al personal de mantenimiento para que arreglen la cámara. En relación al producto, el pollo que esté almacenado en esa cámara debe pasarse a otra cámara inmediatamente. Cuantificar el tiempo en el cual estuvo la cámara fallando para determinar si el producto se puede volver a utilizar, se puede utilizar o hay que descartarlo, desecharlo, destruirlo. Responsable, responsable, la persona responsable de esta ejecución de la medida correctiva y referencia a descripción al sistema de registro. Esto es este registro, ¿verdad? Este registro que indique también la medida correctiva, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Entonces, aquí es muy importante que desarrollen un registro parecido a este, ¿verdad? En donde se establezca también este, lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Cuál va a ser la medida correctiva que se va a aplicar en función a la desviación que se puede encontrar potencialmente? Porque un problema, recuerden, un mismo problema, qué sé yo, puede ser causado por diferentes causas. Si la temperatura es superior a los 4 grados Celsius, puede ser por el equipo, porque se ajustó mal el termómetro, el termógrafo, porque se dejó la puerta abierta de la cámara y no se dieron cuenta, o varias causas, ¿verdad? Pero hay que determinarla para, con base en eso, hacer la medida correctiva. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Pero tiene que estar en el registro aquí implementado, desarrollado. Bueno, la causa fue porque dejaron las puertas abiertas. Dejaron las puertas abiertas. Entonces, acción correctiva.
comunicarle a los operarios la importancia que tiene verificar y revisar que las puertas queden bien cerradas, ¿verdad? Entonces, ahí es la medida correctiva. Y estar monitoreando también los supervisores y encargados de bodega que las cámaras estén debidamente, las puertas estén debidamente cerradas. ¿Ok? Bien. Vamos a ver vamos a ver si le puede dar vuelta. No sé si se puede dar vuelta a esto aquí. Se puede dar vuelta. Sí, pues. Bien, vamos a continuar con las diapositivas. Entonces, aquí lo vemos. Este que acabamos de ver, por ejemplo, el sistema de vigilancia. Peligro y causa, medida preventiva, es un punto crítico, ya determinamos los límites críticos. Ahora sí, la vigilancia. El procedimiento. ¿Qué se va a hacer? Monitoreo la temperatura de cámara. ¿Cómo se va a hacer? Mediante un registro gráfico con sistema de alarma si supera los 4 grados Celsius. ¿Dónde? En el punto de la cámara donde la temperatura es más elevada. ¿Cada cuánto? Frecuencia continua. Continua queda muy abierto, ¿verdad? Cada hora, cada 30 minutos, cada 2 veces, 2 veces en un turno, qué sé yo, 2 veces al día, no sé. Responsable, el operario de la cámara, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver otros ejemplos. ¿Ok? Adopción de las medidas correctivas, principio 5. A ver acá. Adopción de las medidas. Principio 5. Toda la información referente a las medidas correctivas previstas se describe en el plan APPCC, definiendo el procedimiento. Recuerden. Vamos a ver aquí. Ya lo volví. Recuerden. El procedimiento, procedimiento. Las personas responsables. Las personas responsables. El sistema de registro, que eso ya les hablé bastante sobre el sistema de registro. El sistema de registro. Cómo se va a registrar esa información. ¿Ok? Y por ejemplo, vigilancia, procedimiento. En el caso de la higienización de la lechuga, comprobar visualmente en el lugar de trabajo que las operaciones de higienización de la lechuga se hacen de acuerdo con lo que está establecido, la frecuencia en el momento en que se efectúa la limpieza y desinfección de la lechuga. El responsable, el responsable de cocina. Procedimiento, repetir la higienización en caso de que haya una medida correctiva. Si se determina que en la vigilancia del monitoreo hay una desviación del límite crítico, ¿verdad? O sea, el cumplimiento de las instrucciones de higienización, hay que volver a repetir la limpieza y desinfección de la lechuga. Y la persona encargada es el mismo responsable de la cocina. ¿Ok? Que todo va llevando una lógica, una coherencia lógica, ¿verdad? Y luego el principio 6 que es la comprobación del sistema principio 6. Los procedimientos de comprobación tienen la finalidad de verificar que todo el plan se aplica, tal y como se ha descrito y constatar que se eliminan o reducen de manera efectiva los peligros que podrían poner en duda la seguridad del alimento. La verificación se hace para monitorear lo que se está haciendo, asegurar que los PCC y límites críticos son apropiados, verificar que las acciones correctivas introducidas fueron necesarias, verificar que el sistema APPCC está funcionando adecuadamente y confirmar que el plan original APPCC es apropiado para los productos deseados. Generalmente se hace otra matriz donde se vienen las actividades de comprobación mediante un procedimiento. ¿Qué se va a comprobar? Una validación inicial, que confirmar que todos los elementos del plan en esta etapa son efectivos. Hemos identificado todos los peligros significativos, las medidas preventivas determinadas son adecuadas para controlar el peligro, los límites críticos establecidos son efectivos, la vigilancia establecida es adecuada. ¿Cómo?
mediante justificaciones científicas, pruebas y análisis que lo confirmen. Por ejemplo, el hacer análisis de salmonela de los canales antes y después del inicio de almacenamiento a 4 grados Celsius para validar el límite crítico. ¿Qué tan frecuente? Antes de aplicación inicial de la PPCC. ¿Quiénes hacen esta comprobación? Expertos independientes. La empresa contrata expertos en HACCP e inocuidad para que hagan esta validación inicial. La segunda etapa de comprobación es comprobar que funcione correctamente el plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a comprobar? El termógrafo para que mide y registre las temperaturas de cámara, el estado de mantenimiento de puertas, superficies, evaporadores de las cámaras de frío, comprobar que la temperatura de las carnes almacenadas sea inferior a 4, comprobar que no detectamos peligro que queremos controlar en esta etapa, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, contrastar el termógrafo o el termómetro. Hay que contrastar con un termómetro calibrado. ¿Cada cuánto? Semanalmente. ¿Quién lo va a hacer? El responsable de calidad. ¿Ok? Así sucesivamente. Son actividades de comprobación para ver si realmente todo está funcionando adecuadamente. Y como ven, generalmente son expertos, personal calificado, ¿verdad? No podemos delegar esta función a operarios porque son los operarios los que están haciendo están siguiendo el plan, ¿verdad? Por eso es importante que ellos estén, muy bien capacitados. Entonces, la comprobación es una forma de validar que el sistema está cumpliendo correctamente y que todo el proceso se está controlando, ¿verdad? Pero aquí podemos ver también, esa es la que había vuelto acá. Una actividad, esta la pueden hacer también. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Nombre del producto, etapa, validación inicial, elementos del plan que se valida, procedimiento, que cómo lo hacemos, responsable y referencia al registro de archivo. Pruebas o análisis de productos, calibrado y constante de los instrumentos de vigilancia, supervisión de los registros. Y esta es muy bonita. Esta actividad de comprobación, muy bien. Las dos plantillas que ustedes acaban de ver están bien bonitas para desarrollar las actividades de comprobación. Y luego el último principio es el establecimiento de un sistema de documentación y registro. Esto se hace para aplicar con éxito que el sistema APPCC es imprescindible mantener un sistema de documentación y registro de forma eficaz y exacta. Los registros generales de la aplicación del sistema se deben archivar de forma sencilla y de fácil acceso durante un plazo de tiempo determinado para la empresa. Entonces, la documentación son todo, recuerden, dentro de un manual de inocuidad tienen que existir todos los planes, programas prerequisitos documentados, buenas prácticas de manufactura, planes de desinfección, de plagas, de insectos, buenas prácticas de higiene, capacitación al personal, un programa de mantenimiento preventivo, etcétera, 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 ¿verdad? Vamos a ver qué viene por acá. Vamos a ver acá. Entonces, generalmente se hace una matriz donde se van a poner los números o identificaciones de documentos asociados, qué sé yo. Recuerden que yo les dije que cada uno de estos, recuerden que llevan un número de referencia. Ustedes tienen que darse realmente un consecutivo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, el registro de creación del equipo HACCP es el registro RG 001 HACCP 2024. El 2 de descripción de las actividades, RG, HACCP 2022, 2024-2. Diagrama de flujo, RG, HACCP 2024-3. Y así sucesivamente. Lugar de clasificación, ¿verdad? Aquí en este lugar de clasificación es donde se ubica este documento, ¿verdad? Donde quién lo custodia, por ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 11, sistema de registro. Aquí también podemos, esto para los registros, qué sé yo.
Descripción del registro para el punto crítico de control de temperatura de las cámaras del pollo, ¿verdad? Entonces, registro para el control de temperatura de las cámaras de almacenamiento de pollo. Número de identificación, registro PCC1 2024. Lugar de clasificación, etapa de almacenamiento de pollo, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí lo van colocando para cada PCC. Recuerden que el registro va en función a cada PCC, ¿verdad? Registro de desinfección, de monitoreo y vigilancia, desinfección de la lechuga. Registro HACCP 2024, número 2. Y así, esto lo establece cada empresa, ¿verdad? Aquí vienen ejemplos, el de que les mostré al inicio en la clase. Ya es un cuadro de gestión de HACCP, tiene el inicio del libro, recuerden, con todo el resumen de las etapas, los peligros y causas, medidas preventivas, punto crítico de control, 1, 2, 3, 4, 5, los límites críticos para cada PCC, cómo es el sistema de monitoreo y vigilancia, las medidas correctivas en cuanto a las desviaciones de los límites críticos, las actividades de comprobación y los registros asociados para cada PCC. Importante. Yo me fijo mucho en este cuadro, en la presentación del trabajo, ¿verdad? Bien, aquí vienen también algunos registros de vigilancia, ejemplos para que ustedes los consideren, registros de resultados, registros de actividades. Ya algunos son más técnicos y demás. Yo prefiero que lleguemos hasta ahí, podemos dejarlo hasta este cuadro este cuadrito, vamos a ver cuál era. Ya se me perdió. El cuadro de gestión. Ahí lo llegamos. Dejemos el caso hasta ahí, ¿verdad? Dejemos el caso hasta ahí para que no haya ningún problema. Entonces, aprovechen el día de hoy, en la mañana, para comenzar el caso. Tienen que reunirse y evidenciarme las reuniones que ustedes van a ir desarrollando para análisis de casos. Esto en el sentido de que pueden reunirse en Teams, hacer una reunión en Teams, tomar fotografías de la reunión, si pueden grabarla, la graban, ¿verdad? Pero yo necesito evidenciar que todos están trabajando en la elaboración del plan HACCP, ¿verdad? Entonces, preferiblemente que trabajen en los mismos grupos que vienen trabajando desde el primer cuatrimestre y vayan desarrollando, pero me evidencian el trabajo colaborativo que van a estar desarrollando a partir del día de hoy. ¿Por qué? Porque recuerden que la siguiente semana exponen el caso. Entonces, esta semana tienen que trabajar en la elaboración del plan HACCP. ¿Ok? En la plataforma voy a dejar los videos tutoriales para que ustedes lo repasen el día de hoy, lunes, ¿verdad? Los que son del día miércoles, y jueves, también estén trabajando en eso, ¿verdad? Yo los voy a subir el material desde ya hoy, para que todos los grupos comiencen a desarrollar el caso. Recuerden evidenciar las reuniones que se van a desarrollar del equipo HACCP para que me den un informe y evidencias de trabajo colaborativo. Muy bien, cualquier duda me escriben por el WhatsApp y yo voy a estar atento a cualquier duda que se pueda generar durante la elaboración del caso. Muchas gracias y estamos en contacto.